chicas, vamos a empezar. Bienvenidas y muchas gracias por ofrecernos este tiempo tan maravilloso con vosotras y que sé que estáis tan ocupadas después de la vuelta esta de locura que está teniendo todo el mundo, que es impresionante los pacientes como quieren retomar, ¿eh? Creíamos que iban a tener miedo, pero para nada, estaban deseando retomar otra vez, ¿no? El poder asistir a nuestras consultas. Y bueno, pues nada, que muchísimas gracias por ofrecernos este tiempo y bueno, nos van a explicar cuál va a ser su parte dentro del experto, ¿vale? Que va a ser toda la parte de disfunciones anorrectales y proctología, ¿no? Y bueno, ya las conocéis, pero bueno, vuelvo a presentar, Beatriz Cosgrove y María Vila, fisioterapeutas, especialistas en obstetricia, uroginecología, en coloproctología, con cuántos años de experiencia, un montón, tanto a nivel clínico como a nivel docente, y que, bueno, pues que os dejo tiempo también para que os presentéis vosotras mejor que yo y nada, pues empezamos. Pues genial, pues Loli, muchísimas gracias también a ti por la oportunidad, porque siempre es un honor que instituciones como la tuya y con tu coordinación y dirección pues cuenten con nuestra colaboración y bueno, pues estamos encantadas. Siempre la docencia es algo que nos motiva. No solamente somos fisios de campo, que está muy bien, pero la docencia nos hace crecer y como fisios. Y esto es un reto todos los días, aunque llevemos muchos años haciéndolo. Pues bueno, vamos a presentar un poco la asignatura o el seminario de disfunciones anorrectales y proctológicas y sobre todo pues poner un poco el caramelito en la boca o explicar un poco cuál va a ser la forma de funcionar y por qué hemos llegado hasta aquí, más que aspectos teóricos de lo que va a ser el seminario. Llevamos ya unas cuantas ediciones haciendo pues, en otras instituciones o nosotras en nuestro espacio de docente el curso de disfunciones anorrectales. Surgió como una necesidad que todos los fisios que hacemos suelo pélvico, pues hay una oferta enorme en lo que a urogine y obstetricia se refiere. Pero con respecto a esta parte parece que no, y además hay mucho miedo y parece que es una especialidad como difícil, compleja y que estamos súper perdidos. En realidad sabemos mucho más de lo que pensamos de procto y este curso empieza por servir un poco para asentar todo lo que ya sabemos de urogine y de obstetricia, para complementar todo eso que ya sabemos y para que rentabilicemos o saquemos mucho más partido de lo que es una rehabilitación completa de urogine, ¿no? Y quitarnos un poco esos miedos. A mí la verdad es que la procto me encanta y María es licenciada en Educación Física y ella es la que hace la otra parte de nuestra práctica de día al día, que es nuestro otro método. Y a mí la procto me encanta, aunque parezca escatológica, pero me encanta porque a veces es incluso mucho más lógica que la urogine. Y si entendemos cómo funciona, pues resulta que los resultados son mucho mejores, ¿no? Entonces, un poco por eso surgió la idea de plantear un curso de disfunciones anorrectales y proctológicas cuando nosotras, en cualquiera de los ámbitos que hablamos, en las formaciones, tendemos a la globalidad. Siempre fomentamos el trabajo mucho más holístico y salimos ya hace tiempo de las contracciones voluntarias y analíticas y parece contradictorio, ¿no? Pero chicas, si vosotras sois tan globales y de repente nos plantáis algo que es al final del tubo digestivo, porque nosotras prácticamente no vamos a hablaros en el curso de trastornos digestivos tipo Crohn ni nada, o sea, nos vamos al canal anal, prácticamente a la ampolla rectal. Entonces, bueno, pues parece que es contradictorio, pero no lo es, no lo es. Es mantener esa dinámica de globalidad, pero entendiendo un poco cómo esas estructuras anatómicas tan localizadas pues se pueden beneficiar de ese trabajo global. No sé si en este curso o en esta edición habrá muchos osteópatas y probablemente de conocimientos anatómicos nos deis 1000 millones de vueltas de neuro, de sistema nervioso vegetativo, simpático y parasimpático. Hay otros cursos en el mercado que inciden muchísimo más en estos aspectos y nosotras queremos darle más bien un enfoque más biomecánico
de la parte sobre todo que tiene que ver con la defecación, ¿no? Entonces, al día de hoy, si no nos equivocamos y estamos actualizadas en lo que a oferta de cursos de Procto hay en el mercado, pues no nos pisoteamos, al revés, nos complementamos y probablemente eso, los conocimientos que tengáis vosotras como osteópatas, pues sean unos conocimientos muchísimo más extensos que los nuestros, que vamos a enfocar el curso de otra manera, ¿no? Entonces, pues esa es un poco la carencia, que no vamos a hablar de todo el tubo digestivo, pero creemos que la especialización en este caso pues puede ser una ganancia. Con respecto a cómo vamos a organizar el curso, pues si quieres eso, María, se lo explicas tú. Pues os vamos a ir contando ahora un poco qué partes o qué temas vamos a ir abordando, un poco lo que son los contenidos del programa. Iréis viendo que vamos intercalando las partes teóricas con partes prácticas para ir asentando lo que vemos a nivel teórico, plasmarlo en la parte práctica, porque si algo es importante en cualquier persona o profesional que se dedica a las terapias manuales es que la parte práctica quede bien asentada en unos conocimientos teóricos, y no os asustéis o no os llevéis las manos a la cabeza cuando hablemos de que vamos a hablar de anatomía, pero no es la anatomía que hemos dado en 50.000 cursos diferentes, ya ahora os lo hablaré yo porque es una de las partes que doy yo, pero que es siempre enfocado desde la parte de la funcionalidad, de la biomecánica y de lo que vamos a necesitar saber a nivel teórico para cuando nos enfrentemos a la práctica. Y vamos intercalando esas partes teóricas con esas partes prácticas. Os contaremos, que yo creo que es mejor ahora cuando hablemos de la práctica, cómo estructuramos la práctica, porque no es fácil hacer prácticas con exploraciones intracavitarias en las que todo el mundo pensar que va a ser muchas van a ser exploraciones intrarrectales y no podemos estarnos o dilatarnos en el tiempo con la exploración y con el riesgo de generar reacciones vasovagales. Entonces tendremos que coordinar muy bien las prácticas y que todo el mundo estemos muy atentos, no dispersarnos, y bueno, ahora cuando hablemos de qué vamos a ver en cada práctica os lo explicamos bien. ¿Algo más? No, eso, que el hecho de que, ya lo que le decíamos antes a Loli, que al final el curso que damos a día de hoy, pues es el bebecito, es un niño que ha ido creciendo desde un bebé que empezó de una manera y que gracias a las aportaciones de las alumnas, pues ahí hemos ido cambiando. Entonces, una de las cosas que son súper positivas es el hecho de cambiar de una profe a otra, porque lo hace menos monótono. La capacidad de atención y de concentración es muchísimo mayor. Nosotras solemos respetar muchísimo, solemos ser como un poquito alemanas con el tema de los horarios, porque al final en todos los cursos que damos nos falta tiempo. Entonces no nos podemos permitir el lujo de que las alumnas se queden con la sensación de que quedaron cosas por ver o que hubo que correr mucho al principio, y como bien decía María, puedes correr en algunos cursos, pero con exploraciones intrarrectales no puedes correr y necesitas tomarte tu tiempo. Ahora con el coronavirus, con el COVID, pues también va a ser más lento, porque si siempre hemos sido muy cautas con el tema de la limpieza, de la higiene, pues ahora todavía más, porque el material se comparte entre las alumnas, pero hay que explicar cómo se limpia correctamente, no asumir ningún tipo de riesgo, y esto siempre alarga los tiempos. Lo ideal sería pues hacer un curso donde fueran 4 parejas de 8 alumnas, porque la supervisión es muchísimo más fácil. De hecho, es otra de las ventajas de que seamos 2 profes, porque una coge las riendas y la otra va supervisando, sabiendo que estamos en la misma línea y que, vamos, somos como clones. Eso también para las alumnas pues es un punto a favor, porque no hay un profe que sepa más que otro, aunque una hable más que otra. Pero sí que es verdad que es una tranquilidad, ¿no? Y bueno, pues por eso las prácticas están organizadas de esta manera, y esto nos permite que cuando lleguemos a los descansos no tengamos que tirarnos hora y media de descanso porque estamos exhaustas, porque solamente el cambiar de paciente fisio y de una fisio a otra, pues hace que sea mucho más llevadero. Así que bueno, pues os vamos a exponer brevemente cuáles son cada uno de los apartados de todo el seminario, y os vamos a dejar tiempo para que preguntéis vuestras dudas, porque la idea sobre todo es que tengáis claro
qué es lo que os ofrece este seminario, que cuando acabéis no digáis, jo, pues es que yo pensaba que era otra cosa y salí diciendo, uff, me vendieron una cosa que no era. Entonces, este es el momento y además agradecidísima, porque normalmente no tenemos esta oportunidad. ¿no? O sea, las alumnas leen un programa escrito en papel, del boca a boca se transmiten si les ha gustado o no, y todas, como fisios, alumnas que somos la mayor parte de las veces, tenemos un criterio, a ti te pueden haber recomendado un curso como la pera limonera, y cuando llegas tú dices, bueno, es que no era para tanto. Entonces este es el momento de que si tenéis dudas existenciales nos las preguntéis, porque para eso estamos. Así que será una breve exposición, no durará más de 15 minutitos, 15-20 minutos. Genial. Y a partir de ahí, pues nada, todo lo que queráis, aquí estamos hasta las 7 para resolver dudas, ¿vale? Nada, genial, chicas, pues perfecto, pues cuando queráis empezáis. Pues nada, pues mira, empezaremos con la exposición o con hablar del CALP, que es por lo menos la nomenclatura o la forma que nos gusta a nosotros llamar al complejo abdominolumbopélvico, y ya lo asumimos como que todo el mundo lo conoce, pero a veces digo CALP sin darme cuenta y la gente dice, ¿cómo? Perdona. En el mundo del fitness lo entienden como core, hay ciertas diferencias, pero nos gusta más CALP porque describiremos un poco cuáles son las estructuras que forman parte de ese CALP. A diferencia del core, pues ahí las veremos, y hablaremos y nos meteremos mucho de todas las funciones del CALP, que son varias, y las nombraremos y hablaremos de ellas, pero sobre todo nos meteremos en la que más influye en las patologías anorrectales y proctologías, que vamos a ver que fundamentalmente es cómo gestiona el CALP las presiones intraabdominales. Eso no quita para que no vayamos a hablar también de otras funciones que tiene el CALP y que son importantes, que no se pueden excluir y que no es que no vayan a ayudar o no las tengamos que tener en cuenta a la hora de abordar estas patologías, pero fundamentalmente vamos a hablar de presiones. Y una de las cosas importantes cuando hablamos del CALP, de la parte que doy yo y luego de la parte que da Bea del suelo pélvico, es que unifiquemos criterios. Criterios a la hora de la nomenclatura, porque muchas veces hablamos de músculos, de fascias, de tendones, de cómo se comportan unos, que unos se contraen que otros. Vamos a unificar criterios para que hablemos todos el mismo idioma y no nos lleve a confusión cuando pasemos a hablar de técnicas de tratamiento. No nos suelen poner pegas en que yo como alumna me ha pasado cuando leo en los programas anatomía, digo, otra vez anatomía, ¿cuántas veces vamos a ver la anatomía? Pues como os hemos dicho, está muy enfocada a la función de ese CALP y de ese conjunto comunidad, y muy desde el punto de vista de la biomecánica y de cómo se comportan pues las distintas estructuras del CALP cuando hay patologías del suelo pélvico, qué está pasando dentro de ese CALP, qué cosas pueden ocurrir y nos pueden estar dando patología y no somos conscientes de ellas o no nos las hemos planteado, porque siempre lo vemos como estructuras aisladas o como esto es el transverso, esto es el órgano. Hay que ver el CALP, como su propio nombre indica, como un conjunto. Entonces, bueno, pues esa es la primera parte que daré yo del CALP, y dentro del CALP, una estructura importante del CALP es el diafragma pélvico, y del diafragma pélvico habla Bea. Y ahí, pues eso, pues lo que decía María, no, intentaremos no repetirnos, sí que hacemos un breve repaso de la anatomía, hacemos un poco más de incidencia en la anatomía del diafragma pélvico masculino, que parece que solamente tenemos diafragma pélvico las mujeres y siempre hay carencias, para que a continuación de haber estudiado la anatomía del diafragma pélvico más enfocado al perine posterior, que siempre tenemos muy presente el anterior, pero el posterior tiene muchas carencias en lo que a cuestiones teóricas se refiere. Y una vez que tengamos esto hecho, como vamos a ir alternando entre teoría y práctica, pues empezaremos por hacer una exploración vaginal de este diafragma pélvico. ¿Para qué? Para lo que dice María, para unos criterios. Nos vamos a tirar 20 horas hablando de cosas que necesitamos que en ese momento las alumnas estén entendiendo perfectamente. Entonces vamos a hacer una palpación dirigida de todos los músculos del diafragma pélvico, dando referencias óseas perfectamente definibles para que todos sepamos dónde está un iliococcigio, todos sepamos sin ninguna duda cómo palpar un obturador interno y a la vez. Y lo hacemos vaginalmente porque es la primera práctica que se hace, es la más lenta de todas, y vaginalmente puedes llegar a todos los músculos del diafragma pélvico sin generar esas reacciones vasovagales, que además el hecho de recorrer todo el diafragma pélvico como si fuera la esfera de un reloj en sus 360 grados, pues es un
meneo, mal dicho, que podría pues eso, generar reacciones indeseables en las alumnas. Entonces, esta sería la primera práctica y se hace pues primero uno y luego otro, en las que siempre os pedimos que no habléis, porque vamos a ir diciendo ahora tocáis esto, tocáis lo otro. Podéis interrumpir dentro de lo que cabe, dentro de unos términos razonables, pero la idea es poder llegar a decir, venga, ahora ya todos sabemos lo que estamos tocando para poder avanzar en el curso. Y nos parece que es muy importante empezar por aquí para luego poder hacer la práctica de la exploración rectal. Siempre dirige una de las dos la práctica y la otra va pasando y mirando, y si alguien necesita, porque yo esté aclarando alguna duda y pues si tenemos que parar, paramos, pero intentamos no parar mucho, por lo que, aunque esta es la vaginal, pero para que no se dilaten mucho en el tiempo las exploraciones, sin tampoco ir con prisas y que no quede claro. Porque de esta primera práctica, si algo es importante es que todas sepan lo que están palpando, que no les quede ninguna duda de yo no tengo claro si era el obturador o si era... Porque luego ya vamos a ir a exploración para detectar patologías o para tratamiento, entonces no pueden haber quedado dudas de la parte esta. Y después de esta práctica, el siguiente bloque en el que entraríamos sería el de la anatomía colorectal, que esto sí que es una cosa pues, que es un poco más específica del curso. Aún así, metemos la palabra colorectal porque sí que hablamos más, no, hablamos del colon, del intestino delgado, no hablamos nada ni de estómago, tubo digestivo desde boca hasta colon, esa parte no la tocamos en el curso. Al final del todo hay algunas pinceladas de pautas saludables de nutrición, pero no es un curso de nutrición, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que entender un poco la anatomía del colon nos ayuda a entender la anatomía del recto, que es el objeto del curso, porque su histología es muy parecida, entonces empezamos un poco a ver cosas que en otros cursos no se han visto. Y desde la anatomía colorectal acabamos en la anatomía exacta y concreta del canal anal. Y pasamos a la práctica del tacto anal. Que ahí, igual que en la otra, obviamente una dirige y la otra va supervisando que se esté palpando lo que cada uno tiene que palpar. Aquí sí que va a ser importante no hacer muchas pausas y seguir al pie de la letra las directrices para que nadie esté moviéndose por donde no debe y generando reacciones vasovagales, y localizando todas esas estructuras que hemos visto en la teoría y todo lo que hay que ir palpando para luego entender pues toda la parte de patología que vamos a ver, saber localizar dónde estamos cuando tenemos, porque vamos a ciegas y estamos muy acostumbradas a la palpación intravaginal, pero en la palpación rectal vamos muy a ciegas, igual que en la vaginal, insisto, pero nos perdemos mucho más y creemos que estamos en sitios donde no estamos muy habitualmente. ¿No os imagináis la dificultad que tenéis para encontrar el ángulo anorrectal? Sí. Y de hecho no se diagnostican desde el punto de vista del diagnóstico de fisioterapia, se escriben cosas en las historias erróneas porque no sabemos hacer una buena exploración del ángulo anorrectal, pero es que una exploración errónea o si a mí me llega un informe de un compañero diciéndome que tiene un ángulo anorrectal de una manera concreta, yo me imagino la patología que va a generar eso y resulta luego que no, dices, ¿cómo es posible? Y es que hay mucha confusión, siempre lo decimos porque nos llama la atención, porque no hay curso que no pase que hay problemas con el ángulo anorrectal, ¿verdad? Bueno, es que además es una práctica que aquí las alumnas echan la imaginación al poder y bueno, no sé si es el momento para decirlo, pero bueno, así le quitamos un poco de hierro al tema de los culos. Y es que las posturas en las que llegamos a hacer esta exploración para sentir una valsalva, porque en esta práctica lo que se hace también es ver el comportamiento del canal anal durante una expiración frenada, durante una valsalva y no hacemos una maniobra defecatoria porque no es el momento, pero sí que es verdad que intentamos reproducir en la medida de nuestras posibilidades una defecación con una exploración intrarrectal en ese mismo momento. Y de verdad que las caras de alucine y de sorpresa de las chicas o de los chicos es maravilloso. O sea, a mí me encanta, porque es cuando realmente compensa un poco este curso. La gente que hace el curso de Procto es gente que, por un lado, suele ya tener muchas tablas en urogine y que le falta la vuelta de tuerca y de repente dicen, ostras, ahora sí que he empezado a poner todas las piezas del puzzle en el mismo sitio, ¿no? Y bueno, y las que no tienen experiencia en el suelo pélvico y es su primera exploración, pues muchísimo mejor porque lo van a tener todo claro desde el primer momento. Pero es una práctica a la que hay que venir con la mente abierta, con el recto vacío. Y al final son maniobras que a priori van a decir,
A ver, también es verdad que los fisios estamos muy acostumbrados a exponernos físicamente, Sí que es verdad. y tal, pero de verdad que en este curso, o sea, venir con la mente abierta porque es que va a ser tan práctico y tan útil lo que vais a utilizar, porque no, a nivel teórico habréis oído las maniobras 1000 veces. Hay que hacer una valsalva, hay que hacer una maniobra efecatoria, pero ¿la hacemos bien de verdad? ¿La sabemos explorar bien de verdad? ¿Estamos reproduciendo bien de verdad una maniobra efecatoria o una valsalva? ¿Y en qué posición lo hacemos? O sea, es que os vamos a meter un montón de dudas que a lo mejor alguna vez os habéis planteado o a lo mejor no, pero que si las pensáis vas a decir, ¿qué razón tienen? No porque No nosotros porque la seamos muy tengamos, listas, sí. porque si te planteas muchas cosas de las que hacemos y las contrastas con el paciente, es que al final las respuestas nos las da el paciente y hay que intentar reproducir de verdad lo que necesitamos reproducir para llegar a una conclusión lógica y a un diagnóstico lógico, porque a veces hacemos maniobras que no son funcionales y no son nada fisiológicas y las adoptamos como, pues si en esta prueba me ha dado esto, es esto. Y luego no tiene nada que ver con la clínica. Y dices, pues si el paciente me está diciendo esto, pero yo le he hecho esta prueba y la prueba me dice lo contrario. ¿Realmente la prueba es funcional? ¿Le sometemos a una defecación fisiológica cuando lo intentamos hacer en una camilla o en otra prueba funcional? Entonces, bueno, pues... Eso va a ser un poco la tónica de todo el curso, ir cuestionándonos afirmaciones, creencias, conocimientos que tenemos desde hace muchos años, que cuando realmente pones en la mesa y palpas lo que tú creías, no se corresponde lo que está palpando con lo que tú habías estudiado. Bueno, pues intentamos dar respuesta a esas cosas. Y por supuesto estamos abiertas a que las alumnas en cualquier momento digan, pues yo pensaba que lo que estoy tocando aquí es esto. O sea, decir todo, no se pueden quedar con dudas. Sí, como osteópatas sabréis 1000 millones de cosas más que nosotras, eso está clarísimo. Bueno, diferentes, no es más, es diferentes abordajes, ¿no? Ya está. Pues claro. en eso consiste un poco, en darle una vueltita de tuerca. Y entonces el siguiente apartado, que a mí es el que me chifla, porque no es muy largo, no solemos hacer bloques que no duran demasiado, pero es el de la fisiología no rectal. O sea, igual que la fisiología miccional, la fisiología del parto, bueno, la de la micción es un poco más compleja con todos los reflejos de Mahoney y con toda la parte neurológica, pero la fisiología no rectal, haciendo un esquemita, se entiende perfectamente cómo llega el bolo, cómo se ponen en marcha un montón de reflejos, cómo les tocamos las narices a los reflejos y acabamos convirtiendo nuestra defecación fisiológica en una paradoja. Y cuando entendemos la fisiología no rectal, pues ya el tratamiento viene solo. Entonces, la parte teórica de la fisiología no rectal pues va a ser eso, una descripción detallada de todo lo que va pasando en nuestro cuerpo cuando llega las heces al recto, y de ahí enganchamos con la práctica que tiene que ver con la fisiología, que es la detección de los umbrales de la sensibilidad rectal, que es muy necesaria para luego la parte de la reeducación. Entonces, en la práctica supongo que habréis oído de las prácticas o la reeducación de la sensibilidad no rectal con balones, son sondas intrarrectales que terminan en un baloncito que se hincha y que con ese baloncito lo que vamos a reproducir es el llenado de la ampolla rectal simulando que llegara el bolo al recto y a partir de ahí ir detectando los distintos umbrales de sensibilidad que debería tener una persona normal y en caso sana y a partir de ahí ya os damos los valores de referencia y ahí se va detectando si hay patología. Nos suponemos, y nos suele pasar en los cursos, que todos suelen estar sanos y no suele haber patología, pero bueno, alguna cosilla de vez en cuando sí que aparece. Pero aunque seamos pacientes sanos, el manejo de las ondas no es fácil. Vuelvo a insistir, vamos a ciegas y no vemos el balón y nos pensamos, porque nos ha pasado también muchas veces, que hemos vaciado el balón para pasar a la siguiente valoración del siguiente umbral y resulta que no hemos vaciado y seguimos llenando y pues y está la de la camilla verde. Está la de la camilla que el balón casi le está hinchando los carrillos de la cara porque no ha vaciado. Entonces, no sabemos, cuando estamos con las jeringas metiendo aire, ya no sabemos si hemos metido, si no hemos metido, la llave de paso, si la cierro, si la abro. Entonces, bueno, es una práctica que es curioso y suele gustar porque nos gusta manejar cacharrillos, pero no estamos acostumbrados a esos cacharrillos. Pero está muy bien porque al final, como luego también volvemos a hacer otro trabajo con balones, pues al final después del curso acabáis teniendo una destreza con los balones que de otra manera no se conseguiría. Entonces, este tipo de cosas no se pueden probar con los pacientes. Mejor que tengas una compañera que te pegue un grito y te diga, mira, me estás inflando hasta la garganta. Entonces, pues la verdad es que es una práctica que puede estar divertida.
Es que al final si es que es mucho más divertida que la uro. A mí me gusta un montón. También. Y después de la práctica de los umbrales de sensibilidad rectal, pues el siguiente bloque que tratamos es el de la patología no rectal. Ya finalmente empezamos a hablar de patologías. Las patologías que hemos elegido son muy poquitas, pero las hemos elegido porque son las más habituales, y no solamente son las más habituales, sino que además son las que más dificultan la progresión en cualquier tratamiento de disfunciones uroginecológicas. Por excelencia, el estreñimiento, o sea, es la estrella del curso. Vamos a estar hablando del estreñimiento todo el tiempo. Pero luego es verdad que hay otras patologías que nos generan pues muchas dificultades y que tenemos ganas de saber de ellas, que son como pues la fisura anal, la disinergia no rectal, los prolapsos rectales, que también están muy ligados a la parte de urogine. Hablaremos algo de patología que cursa con dolor, y algo que cada vez es más habitual y que no se suele considerar en los cursos de fisio, que es las ostomías que están realizadas pues, por cáncer colorectal, por enfermedad de Crohn, cómo abordar los diferentes estadios de la ostomía, el antes, el prequirúrgico, cuando la ostomía está hecha, el periodo de refuncionalización de esa ostomía. Pues la verdad es que es algo que a las alumnas pues les da un recurso, y que creemos que a la hora de vender nuestro producto de cara a otros profesionales sanitarios, como puedan ser los médicos digestivos, a veces de repente ven la luz, igual que hace muchos años empezaron a ver la luz cuando los fisios empezamos a hacer suelo pélvico, y decían, menos mal, porque no tenían ni idea qué hacer con una mujer con incontinencia urinaria, porque no todas eran candidatas a una cirugía, no todas mejoraban con los betabloqueantes, y bueno, pues fuimos una alternativa más. Pues para los digestivos, tener a los fisios que se atreven a decir, oye, que un tumor de resección baja cerca del canal anal también es algo que puedo yo... Y reivindicar el papel del fisio en ese tipo de patologías, porque en un cáncer de mama está clarísimo que un fisio tiene mucho que hacer a nivel de drenaje linfático, cicatrices, todo lo que quieras, pero a nivel de cánceres de colon o de piel del recto, ahí el fisio tiene mucho que decir, cada uno en su papel, en su momento, y además es que ya veréis que es muy bonito. Y no solamente es la obviedad de tratar la cicatriz para evitar las adherencias, va un poco más allá y se concreta mucho en este curso. De hecho, tenemos la suerte en algunas ediciones, y estamos asesoradas por ella, de colaborar con una estomaterapeuta, una enfermera estomaterapeuta que tiene muchísima experiencia, y es la que un poco también le da más consistencia pues, a esta parte del curso, con lo cual pues, nos sentimos privilegiadas de poderla tener en la retaguardia, y para las alumnas pues a lo mejor es la primera vez que se enfrentan a este tipo de patologías, y al final el conocimiento te da tranquilidad, te da recursos, que está muy bien, pero sobre todo te da tranquilidad a la hora de saber qué riesgos puedes asumir, qué puedes hacer con un paciente o no. Se habla mucho de hidroterapia de colon, de irrigaciones, de cosas que tampoco sabemos hasta qué punto podemos aplicar o no, o recomendarle incluso a nuestros pacientes. Entonces, pues todo eso lo hablaremos en este apartado. Y después de este apartado, pues nos toca algo que también es súper necesario, y es interpretar una manometría no rectal, una resonancia magnética, que vienen derivados por los pacientes. A veces nos empeñamos como fisios en que tenemos un paciente delante y le derivamos a un especialista que por favor nos traiga pruebas porque tenemos que saber esto para poder avanzar. Bueno, pues el apartado de pruebas funcionales tiene dos objetivos. Primero, que confiemos en que lo que vamos a hacer es tan inocuo que una prueba funcional no siempre es extra necesaria, pero si la tienes, que sepas interpretar cómo se ha ejecutado esa prueba y qué información te va a dar para enriquecer tu tratamiento. ¿Qué información es válida para ti de esa prueba funcional? Porque de todas las pruebas funcionales, que las hay, como todas, unas están más indicadas para un tipo de patología, otras para otras necesitas que una complemente a la otra, pero de toda la información que nos da, pues por desgracia hay veces que no nos sirve toda la información. Por desgracia también otras veces, por cómo están hechas esas pruebas funcionales, tampoco nos aporta demasiado, pero sí es verdad que por poco que podamos sacar de esas pruebas funcionales tenemos que saber interpretarlo, porque los pacientes nos van a venir con ellas y con su informe y con pues eso, con posibilidad de sacar datos importantes. Y hay otra cosa muy buena de las pruebas funcionales, de las que normalmente se piden en este tipo de patología, y es que nos va a ayudar un montón a terminar de asentar la anatomía
el posicionamiento de las vísceras, y aquí ya sí que hablo de todas, no tiene que ser solo el recto, pero posicionar el ver en una prueba funcional cómo se comportan los órganos de la pelvis cuando generamos o cuando intentamos reproducir maniobras defecatorias o valsalva, verlo en una prueba de imagen, sabiéndola interpretar y sabiendo si se está haciendo de forma funcional o no, sabiendo qué información nos interesa y cuál no, pero ayuda muchísimo a tener una idea, una foto en la cabeza de lo que está pasando en esa pelvis. Y veremos la resonancia magnética nuclear dinámica, veremos la eco endoanal y veremos la manometría. Son normalmente la resonancia ha venido a sustituir a la videodefecografía y son un poco las 3 pruebas. No metemos la ecografía porque lo que vamos a ver en ecografía, en cuanto a imágenes y a referencias que tomamos para ver el descenso de los órganos y tal, es la misma que en la resonancia magnética. Y en la resonancia se ve muy claro, y en la ecografía las imágenes, hay que coger fotos, congelar imágenes, y siempre la imagen está un poquitín más distorsionada, y a la hora docente simplemente es por metodología docente, pero ya os lo diré cuando yo doy esta parte, que al final las mismas referencias que nos van a dar en la resonancia magnética, en los distintos cortes, sagital, coronal y axial, es lo mismo que podemos ver en una eco, pero manejar una eco, y ahora está muy de moda que los fisios hagamos eco, pero es mucho más difícil manejar una eco y conseguir imágenes buenas donde poder tomar las referencias y las líneas que nos van a permitir medir el descenso de órganos y tal, es mucho más difícil en ecografía. Pero además, como la imagen que vamos a sacar es la misma, pues si alguien maneja eco, por supuesto que nos lo diga, y vamos haciendo referencias y vamos diciendo, pues mira, esto mismo en la eco se ve así, y ya está. Esas son las 3 pruebas que vamos a ver. Y veremos casos clínicos de todas las pruebas funcionales, en las que yo no pondré qué es cada cosa, pero veremos imágenes y que cada alumna sepa interpretar con lo que hemos visto a nivel teórica, que ya habéis visto toda la anatomía, toda la fisiología y todo, pues viendo la imagen, qué se ve en esa imagen, o qué creemos o qué interpretaríamos nosotros si fuéramos el radiólogo, quitándonos la responsabilidad de que no lo somos y que simplemente es un poco el juego. Y con la manometría, igual. La manometría a mí me parece una pasada de prueba, pero que hay que saber muy bien qué se está valorando, cómo se está valorando y qué información es interesante y cuál no. Y entonces, bueno, pues ya habríamos avanzado, ya sabemos cómo es la anatomía, cómo es la fisiología, sabemos qué disfunciones proctológicas vamos a tratar y qué pruebas nos van a ayudar a interpretar esas disfunciones, pues nos toca ya hablar de historia clínica y exploración, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí esto es específico de las patologías, de las disfunciones anorrectales, y es un poco troncho, pero es interesante. Sí, pero sí que hay, vamos, no lo sé, supongo que habrá más gente que lo haga así, pero a nosotros, yo también cuando nos planteamos el decir hay que poner una parte de historia clínica, porque hay preguntas que todos son obvias y que todos haríamos con cualquier paciente que tuviéramos de procto, pero hay otras que a veces no caemos tan en la cuenta que son importantes. Y sobre todo hay unas preguntas genéricas para todas las patologías o para todas las disfunciones anorrectales, pero luego hay preguntas un poco más importantes o más específicas de cada patología. Entonces hemos estructurado así, decir, estas son la historia clínica, esto lo tienes que preguntar sí o sí. Si tienes una paciente con sospecha o que te da clínica de fisura, pues le tienes que añadir estas preguntitas. Si te da otra clínica de tal, pues estas otras, y así. Y en la exploración física, pues también por orden, desde fuera hacia adentro, desde la observación, desde la parte más externa, pues vamos viendo toda la exploración que hay que hacer hasta lo más interno. Y luego ya vendría la práctica de esta exploración. Eso es, que también la hacemos a nivel pues, rectal, guiada, claro, como lo hemos hecho. Y ya buscando pues tocar todo lo que desde la teoría hemos ido viendo en la exploración clínica. Y tendremos que hablar en algún momento del tratamiento. Entonces, la parte teórica del tratamiento pues, es estructurar las fases en las que intervenimos, cómo, cuáles son los objetivos terapéuticos, y de todas las opciones terapéuticas que vamos a ofreceros, vamos a hacer parte práctica solamente de 2, porque otras ya sabemos que las conocéis. Entonces, una de ellas va a ser la postura defecatoria, que es una práctica que lleva un ratito, no hace falta que defequemos en público, No. pero sí que es verdad que se hace una, pues es una toma de conciencia con una práctica sin expulsar ningún balón ni nada de eso, pero sí intentando reproducir las sensaciones de una postura defecatoria o una maniobra defecatoria mal ejecutada y bien ejecutada. Y viendo también las limitaciones biomecánicas que nos vamos a encontrar en nuestros pacientes a la hora de poder conseguir
la supuesta posición defecatoria más idónea. Entonces vamos a ver muchas cosas ahí también de biomecánica enlazadas con lo que hemos visto en el CALP y toda la primera parte de biomecánica, y luego la parte de reeducación, no de valorar los umbrales de sensibilidad rectal, que ya lo hemos hecho en la práctica anterior, sino de cómo reeducamos con balones cada alteración en esa sensibilidad, porque el resto de técnicas, pues tratamiento de la cicatriz, normalización de los tonos de los músculos del suelo pélvico, pues, todo lo que es técnica manual como tal, pues hablaremos de ellas, pero no vamos a hablar de técnicas, no vamos a hacer la práctica de técnicas manuales. Efectivamente, sí que se aportan estas técnicas en concreto como algo específico del curso. Y en la parte del tratamiento con balones, lo que vamos a proponer además son 3 casos concretos: cuando queramos aumentar el tamaño rectal, cuando queramos disminuirlo o cuando queramos reeducar uno de los reflejos de la defecación. Bueno. Porque la idea de intentar focalizar en lo que nos interesa hace que las ideas queden mucho más claras que dispersarnos demasiado. Entonces no hacemos tratamiento miofascial ni de partes blandas porque damos por supuesto que todo eso ya se sabe. Y hasta aquí este sería el curso. Sí, de las técnicas manuales, obviamente lo que sí vamos a decir es, en este tipo de patología eso viene muy bien trabajar a nivel miofascial o a nivel tal, eso por supuesto. Claro, porque la parte teórica del tratamiento serán ciertos protocolos, entre comillas, que no nos gusta poner la palabra protocolo, pero sí ciertas pautas de tratamiento. Lo que no se nos explica es cómo se hacen todas. O sea, nos vamos a decir cómo se hace la técnica del 5P, que la utilizamos mucho porque para las disfunciones proctológicas, pues es una técnica que va fenomenal. Igual que vosotras os podréis aportar, pues oye, es que mira, técnicas osteopáticas para el despertar del canal anal, pues las hay, porque trabajamos también con una osteópata que es la que además hace virguerías para perinés que están desprogramados y que no hay quien los active de ninguna de las maneras. Entonces sí sabemos que hay recursos osteopáticos muy interesantes, pero lo que proponemos es pues algo que es un poco diferente. Y bueno, pues aunque hemos intentado ir un poco rápido, luego todo lleva un poco más de tiempo, el curso lo tenemos muy cuadrado de horas, no nos sobra ni un minuto. Y bueno, pues esto es un poco lo que hacemos, así que si tenéis preguntas, pues este es el momentito. Genial. Bueno, yo deciros que me encanta lo superdidácticas que sois, que eso es fundamental como profe, ¿no? Y a mí como alumna también me gusta, ¿no? Que cuando voy a un curso, no solamente me lo hayan explicado tan bien, que esto no es lo normal, pero que es genial, sino que lo tengáis tan metodológicamente tan bien organizado, porque te da mucha seguridad de que vas a sacar muchos conocimientos y yo ya tengo ganas de que llegue, con lo cual me imagino que... Que no estén como... No, sí, por eso, que muchísimas gracias porque está súper bien. No sé si alguien quiere preguntar. ¿Os doy audio, chicos? ¿O queréis escribir? Lo que me digáis. Bueno, mientras tanto, si tenéis alguna duda, también con respecto a lo que decías del orden y todo esto, al final vivimos en el mundo de la Wikipedia y todo esto que os vamos a contar está en la Wikipedia. Lo que no está es cómo hemos llegado hasta aquí. Claro. Lo que tú decías, Loli, o sea, tener estructurado este orden no es al azar. Este orden te lleva a acabar comprendiendo todo y colocando cada cosa en su sitio. Entonces, pues bueno, creemos que ese es un poco el valor añadido de los docentes que seguimos siendo docentes. Me da igual que sea online, que no, o sea, que quiero decir que la docencia todavía sigue teniendo un papel súper importante, aunque Wikipedia tiene un peso específico grande, pero no. el filtro que te da el profe, su experiencia, pues es que creo que es lo que enriquece muchísimo un curso de estos. Y más para nosotros, que al final es muy importante que cuando estamos haciendo una práctica tengamos a alguien que realmente nos esté dando un feedback de lo que estamos sintiendo, porque muchas veces es lo que nos pasa con los alumnos. Pero esto que siento es, y a mí personalmente, el que hayamos probado todo lo que luego nosotros proponemos a los pacientes me parece fundamental, porque muchas veces los pacientes te hacen preguntas que si tú no lo has sentido,
no eres capaz de contestar. Entonces creo que es muy importante que nosotros, aparte de la parte teórica que se puede encontrar evidentemente en muchísimos recursos que hay hoy en día en Internet, la parte práctica bien guiada y probándola, eso no hay nadie que lo pueda. O sea, no hay nada en Internet que lo pueda, ¿sabes? Ni siquiera aunque tengas un vídeo explicativo de lo que estás haciendo, el tener ahí a dos profesores que te están supervisando si lo que estás haciendo está bien hecho y lo que estás sintiendo es lo habitual, yo creo que eso nos enriquece muchísimo. O sea, Estamos viendo... Mira, Loli, nos ha preguntado Raquel Núñez. ¿Todos ven la pregunta? El chat. Ya la digo. Yo personalmente no tengo mucha experiencia en cuanto a tratamiento de patologías de suelo pélvico, salvo lo que veo conmigo en FEO. Por eso quería preguntar si es buena idea hacer algún otro curso antes de realizar este, porque me parece muy interesante. Pues bueno, Me dice que conteste yo y luego va a contestas tú. No, es que justo estaba antes pensando, mientras estábamos hablando, estaba pensando, digo, que a lo mejor alguien precisamente se había asustado, entre comillas, de ver a lo mejor técnicas que no están acostumbradas y tal. Aunque no nos gusta la palabra protocolo, pero un protocolo bien diseñado, flexible, en el que se puedan incorporar cosas y modificar para adaptarnos a la individualidad, a la persona que tenemos delante, es un buen protocolo. Y la gente que no tenga ninguna experiencia en patologías rectales, aunque no la tenga, sí que va a sacar en claro qué cosas son básicas, imprescindibles y qué técnicas no te vas a poder saltar porque son muy globales, porque te van a ayudar a sacar adelante cualquier patología, aunque al 100% no cubras todo el ámbito del tratamiento. Esas ideas claras las va a tener. El manejo de las técnicas es lo que a lo mejor, pues por falta de experiencia, le va a costar más tiempo adquirirlas y a lo mejor tendrá que completar su formación, porque si vamos a hablar del método 5P o vamos a hablar de técnicas miofasciales y no tiene manejo, pues tendrá pero en su cabeza va a tener ordenado cómo abordar cualquier patología no rectal y por dónde tiene que empezar y qué pasos y qué pautas tiene que seguir. Las que él ya o esa persona no pueda completar, Raquel, perdona, las que Raquel se vea un poco más limitada, pues bueno, tendrá que reforzarse, o si trabaja con compañeros que tengan más manejo y más experiencia, pues el trabajo en equipo, que es básico. Yo, de todas maneras, yo creo que siempre una alumna o un alumno siempre es bienvenido a un curso. El que empieza o el que lleva ya mucho tiempo, porque el que empieza a mí me encanta porque son alumnas que es como escribir en un cuaderno en blanco, entonces puedo escribir como a mí me apetezca, cosa que me encanta. Luego también tiene su encanto los cuadernos que ya están inscritos y hay que hacer borrón y cuenta nueva, con lo cual, pues Raquel, si a ti te interesa el tema, por eso también hacemos una exploración vaginal para empezar, porque hemos justificado que lo hacemos para aunar criterios, pero a veces no es para aunar criterios, es para directamente empezar por un principio, porque hay gente que no tiene ese principio. Y bueno, no me parece que sea disuasorio el que no tengas tanta experiencia en suelo pélvico. Me parece que a lo mejor es un buen punto de partida, pero... Claro, ¿no? Y sobre todo también que piensen que vuestro seminario no es el primero. O sea, cuando llegan a vuestro seminario ya llevan unos cuantos. Con lo cual no va a ser, a no ser que hagan exclusivamente el vuestro, ¿vale? Si hacen el experto van a llegar ya con bastante rodaje, porque van unos cuantos seminarios delante. O sea, precisamente el vuestro no está al principio porque está pensado que se necesita un poquito más de rodaje. Así que, Raquel, que no te asustes, que vas a tener rodaje absoluto para poder llegar al seminario de ellas y disfrutarlo a tope, teniendo ya la base que ahora mismo pues notas que te falta, porque además, claro, el abordaje que hacemos en osteopatía no tiene nada que ver con el abordaje que se hace desde el punto de la fisioterapia en este tipo de cursos. O sea, que es como si partieras de cero. O sea, claro que te falta experiencia, pero para eso vas a hacer la formación, ¿no? Para formarte y vas a tener un rodaje. Y cuando lleguen a vuestro seminario van a tener un rodaje con un montón de profesores, con lo cual no va a ser el encontrarse de repente en ese mundo y decir, no tengo ni idea del otro y encima ahora me encuentro este mundo que todavía es más desconocido, ¿sabes? Sí, ¿no? Yo creo que no es árido, porque tú lo has dicho, ¿no? Al final es un mundo muy bonito, es desconocido, porque empezamos con el suelo pélvico y todo el mundo se vuelve con el suelo pélvico y esa parte se quedó ahí como un poco ahí, que a ver quién se atrevía a cogerla, ¿no? Entonces no se puede separar, yo para mí creo que es fundamental tenerla en un curso de estos, ¿vale? Como muchas más otras cosas que evidentemente no se pueden meter porque si no, no podríamos hablar. O sea, el experto pues lo tendríamos que haber hecho máster de 3 años, ¿no?
pues igual, pues al final lo hemos cerrado en mujer, pero se podría ampliar más adelante a meter también en el mundo del hombre, ¿no? Que sabemos que es fundamental y todas las patologías que estamos encontrando. Pero bueno, que no se asusten, que evidentemente vuestro seminario ya está estratégicamente colocado cuando ya llevan un bagaje, porque va a haber gente que va a haber hecho formaciones y que ya tiene formaciones previas, pero va a haber fisios que van a empezar, como hemos empezado otros cursos de suelo pélvico, recién salidos de la carrera. Entonces, bueno, no se asusten. No sé si había alguna pregunta más. A ver, Carol, te mantienes en silencio por el peque, pero ¿quieres preguntar algo? No sé si... ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Vosotras queréis añadir algo? No, que estamos deseando. encantadas, sí, deseando. Y ellos también. Y bueno, pues nada, oye, chicas, que un placer, de verdad, muchísimas gracias. Que luego os lo paso, ¿vale? Y lo colgaremos para que la gente pueda realmente entender cómo va a ser vuestro seminario. Y súper didáctico y súper metodológicamente súper correcto y es muy importante. Y de verdad, pues eso, que nos hayáis dado este tiempo para explicarnos esto, muchísimas gracias por vuestra profesionalidad y bueno, y por ser tan majas. Pues me encanta veros ahí, estáis súper compenetradas, es una pasada, me encanta, estáis súper compenetradas. Sabéis cuándo tenéis que interrumpir la una a la otra y yo creo que lo vamos a disfrutar mucho con vosotras ese curso y además, no sé, o sea, yo por el trato que he tenido con vosotras, porque encima sois súper encantadoras, porque hay gente que tiene el ego un poco así, ¿no? Y gracias. pues nada, oye, que muchísimas gracias y muchísimas gracias a los que habéis podido estar. A los que no, os vamos a pasar la información, porque mucha gente ya sí que me había puesto que no podían estar, pero que sí que el poderlo grabar y que nos permitáis que se lo pasemos, pues es muy importante. Así que, pues nada, cuidaros y nos vemos prontito, deseando veros. Buen verano a todos. Gracias por todo. Gracias, Loli. Gracias, chicas. Buen verano. Un beso a todos. Adiós. Adiós. Adiós.